A propósito de esta situación, Rodrigo Londoño, recién confirmado nuevamente como presidente del Partido Comunes, ha expresado que ellos tienen una intención de que también sean reconocidos como víctimas. Presidente, buenos días, ¿cómo está usted? Gustavo, mucho gusto de saludarlo a usted y a toda la mesa de trabajo y muy en especial a toda la audiencia de esta importante cadena. Por supuesto, usted entenderá que genera todo tipo de inquietudes que quienes habrían sido miembros de la guerrilla en el pasado hoy pretendan que la JEP les dé un reconocimiento en calidad de víctimas. ¿De dónde surge esa idea? Bueno, como de todo es conocido, la Unión Patriótica surge como una propuesta política de la cual hicimos parte en ese momento. Recuerden que cuadros muy destacados como Iván Márquez y Eduardo Herrera y otros más compañeros y compañeras fueron destacados para la tarea, como el tránsito, en función del tránsito de guerrilla a partido legal. Surge de ahí y yo fui testigo presencial de los esfuerzos que hizo la organización en función de ese acuerdo y de que no se fuera a sabotear. Yo acompañé a Manuel Marulanda, a Jacobo Arenas, por todo ese páramo de Sumapaz, por toda esa cordillera oriental, en distintas reuniones, buscando, haciendo todo el esfuerzo para que esa posibilidad de que paráramos la guerra se hiciera realidad. Desafortunadamente no se pudo. Desafortunadamente, como lo dice la Corte Interamericana, el Estado colombiano impidió que ese proyecto político y que esa posibilidad de que transitáramos por los caminos de la reconciliación y la paz se frustrara y nos lanzaran a una guerra que ya de más de 32 años que afortunadamente logramos parar. Pero señor Londoño, una de las cosas que también dice el informe, por ejemplo, del Centro de Memoria Histórica sobre el genocidio ya reconocido internacionalmente que cometió sobre todo el Estado al partido político y al movimiento de la UP, también dice en su página 17, muy empezando el informe, que las guerrillas, incluyendo las FARC, también participaron en la victimización de la UP, particularmente después del deslinde en 1987 entre las FARC y la UP. Es decir, ustedes, yo no digo usted concretamente, pero la organización que se conocía como FARC también ayudó en la victimización de la UP. ¿Eso también lo van a reconocer? Esa es una apreciación que hacen, pero la realidad es que la UP surge de ese proceso que señalaba yo ahorita, y me llama la atención que pues mucha gente se indigne porque estemos planteando que se restablezcan los derechos y que se abra el macrocaso al Estado en la JEP, pero no les indigna lo que dice la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional Interamericana, en el sentido de que es el Estado responsable de semejante cantidad de muertos, de desaparecidos y de desplazados que se dio en el marco de ese proceso. Señor Londoño, pero la UP nace en 1986, las FARC alrededor de 1964. Para cuando nace la UP, como consecuencia de este acuerdo, pues ya habían pasado más de 20 años en que las FARC tenían una acción armada. ¿Cómo puede decir entonces que ustedes son víctimas también del exterminio de la UP si hay 20 años de violencia anterior del actuar de las FARC? Una violencia que la generó ¿quién? Recuerden que en La Habana uno de los acuerdos que no se enmarcó de que nada se pondrá en práctica hasta que todo esté acordado fue la integración de la Comisión Histórica, integrada por 12 personalidades, 6 que designamos nosotros y 6 que designó el Estado de distintas corrientes políticas y filosóficas. Y esa comisión presentó un informe que por ahí está, lo que es bien muy extenso, que la gente poco conoce, donde todos los de las distintas corrientes filosóficas y políticas coinciden que este conflicto fue generado por el Estado colombiano cuando en su momento bombardeó a Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayabero a los campesinos que allí estaban asentados por allá en esas fechas de 1964. Es que lo que mucha gente también se pregunta, y yo se lo quiero plantear de manera directa para no hablar de víctimas en forma abstracta. ¿Ustedes asesinaron a gente de la UP? No, señor, en absoluto. Nosotros con esto lo que estamos buscando no es ningún beneficio ni ninguna indemnización. Solo queremos que se sepa la verdad de lo que pasó, porque bueno, se define que es el Estado el responsable
pues el Estado lo componen las instituciones y al frente de las instituciones hay unos responsables, que se conozca la verdad como el camino para poder reconciliarnos, que de todas maneras es el compromiso que hicimos cuando firmamos el acuerdo y del cual nos hemos mantenido firmes de trabajar por la verdad para que esa verdad nos permita a los colombianos reconciliarnos. Ahora, un grupo de personas hacen parte de la Unión Patriótica, no están alzados en armas, están dentro de la legalidad, están desarrollando una actividad política y son víctimas de un exterminio por parte del Estado, son víctimas. Aún en el escenario de que ustedes digan que como miembros de la FARC en ese momento fueron víctimas de crímenes de Estado, pues ustedes estaban al margen de la ley, estaban sublevados, estaban secuestrando, matando, asesinando, extorsionando, reteniendo a gente. ¿Cómo hablar de víctimas? Es que es difícil el concepto, ¿o no? En ese momento estábamos inmersos en un proceso de paz, estábamos trabajando en función de la reinserción. Recuerden, la Unión Patriótica sale precisamente de una iniciativa de la FARC para nosotros dar el tránsito a la vida legal y a la actividad política, pero se saboteó y fueron también muchos compañeros nuestros los que cayeron. Yo recuerdo el nombre de la compañera María Eugenia Castañeda, quien estaba trabajando en función del primer congreso, es el seudónimo de ella, el nombre propio es Carmenza Perdomo Yasno, a la cual estamos esperando todavía saber dónde quedó, dónde está. Ella fue detenida, fue llevada al batallón de artillería junto con 29 personas, de las cuales 3 nunca aparecieron. Ya hay relatos de gente que estuvo ahí detenida, que escuchaban los gritos que ella lanzaba desde su celda cuando un teniente decía, bueno, pase otro que ya van 10. Ese dolor también es de nosotros. Yo creo que nosotros somos colombianos y tenemos derecho a plantear esta situación. Señor Londoño, cuando se dio la fiscalía de Iguarán, se organizó un pequeño impulso, un proceso a los procesos expeditos, de los procesos de la UP que estaban congelados, tratar de moverlos, y se logró en poco tiempo algunas condenas a victimarios, a las FARC, al ELN, las FARC. Recuerdo que en ese tiempo se sostuvo, hacían purgas, entonces no me cuadra mucho que ningún miembro de la UP no haya sido víctima de las FARC. Tal vez sí esos casos se presentaron. No tendría ningún sentido, ninguna lógica que un movimiento que sale de unos acuerdos que firmamos con el Estado colombiano, nosotros mismos fuéramos a actuar contra ellos. Eso forma parte de la estigmatización que se dio en ese sentido, porque siempre se trató de estigmatizar, como todavía, es lo que queremos nosotros, que no se siga repitiendo. Todavía se sigue estigmatizando no solamente a nosotros, que estamos inmersos en un proceso de paz, sino que se estigmatiza a los líderes sociales, porque es deshumanizar a la gente, los líderes sociales, para que nadie condene el asesinato, el desplazamiento y la desaparición. Detrás de todo esto podría estar también el escenario de aspirar a algún tipo de reparación económica de parte del Estado para los hoy miembros del partido. Lo dije y lo repito, no buscamos venganza, no buscamos ningún beneficio económico, solamente queremos que se sepa la verdad para que no haya una repetición. ¿Cómo está el partido? ¿Cómo van? ¿Cómo se logró la unidad? ¿Cómo están enfrentando la situación política de hoy? Sabe que, pues, preocupado por todo el trabajo que viene encima, pero muy contentos. Realizamos el Congreso, la Asamblea Nacional, 230 delegados, el 60% no son firmantes. Conformamos una dirección de 75 compañeros y compañeras, donde la mitad más uno son mujeres. Esta dirección nombró un ejecutivo de 15, donde 8 son hombres y 7 son mujeres. Y eso a mí me satisface, porque yo sé que de la mano de las mujeres es mucho lo que vamos a poder construir en función de la paz de Colombia. Presidente, muchas gracias, muy amable por contarnos la posición del partido frente a todo este asunto que tiene que ver con la violencia y la guerra que vivimos en Colombia. Buen día para usted. Muchas gracias, Gustavo, muy amable, y gracias por la oportunidad. Muy buen día a ustedes y a toda la audiencia.